batallas de freestyle son todo un fenómeno a nivel mundial. Una competición de rap que es seguida por millones de jóvenes en todo el mundo. Ya conocéis a la élite de nuestro país y ha llegado el momento de descubrir a mis compañeros latinoamericanos. 2 continentes, un mismo idioma y una pasión, el freestyle. Bienvenidos a la edición más internacional de Réplica. Suda, lucha, grita, rima, escupe, sufre, curra, bro. Cruzas de 2 líneas, rappers calle tienen gas pa' tos. Cántalo, vándalo, manda flow, súpete y pájalos. Es el turno de Réplica. Hay más de 400 millones de personas que hablan castellano. Es el segundo idioma del mundo. Para mí es muy enriquecedor competir con gente de distintos países, con diferentes costumbres, pero con tu mismo idioma. En este episodio voy al encuentro de un freestyler colombiano que, aunque a veces se mueva como un robot, su carrera avanza a pasos agigantados. Huele a Colombia, café y a caña. Es porque el Balleste ha llegado a España. Estamos en Madrid para dar mucho rap. Yo ya lo saben, Réplica. Yo, señor, ¿qué dices, hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? ¿Qué? Alegría verte, bro. ¿Cuánto tiempo, hermano? ¿Qué? ¿Dónde nos inventamos este saludo, bro? ¿Dónde fue? Creo que en Argentina. En algún país de estos, alguno de estos. que nos ha tocado, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Bueno, con frío y esperándote, brother. Ajá. ¿Dónde estabas? Pero bueno, pero es que los colombianos tenéis frío si vivís a 40 grados, ¿no? Bueno. Un poco de frío y... Tú vives a 40 grados con ese cabello, ¿no? Ah, muy bien. Tú tienes el pelo muy liso hoy. me Ah, gusta muchas mucho. gracias, bro, de Oye, verdad. ¿te gusta España? Sí, bro, en especial el clima. Sí. Eso es lo que más te mola, ¿verdad? Ok, sí. Ok. Oye, ¿qué competición es la tuya, la que tú digas, vale, la que yo quiero ganar es esta, la que más ilusión te haga? Bueno, la internacional de Red Bull siempre yo creo que es la meta de todo freestyler, de todo rapero que le gusta improvisar y esa es la que tengo ahí siempre pendiente. La que se le coge más cariño, más, ¿no? Más la que brilla. Sí, la que se le mete también más drama a la hora de llegar. Tal todo. cual. No hay competi internacional la que no esté, ya eres como una de las figuras clave del freestyle internacionalmente, saliendo de un contexto donde no hay un circuito de freestyle muy desarrollado, como es Colombia, que se está desarrollando poco a poco, pero ¿cómo es eso? O sea, ¿realmente llevas el peso tú del país, digamos, al menos internacionalmente? Bueno, se puede ver de esa manera, pero también se puede ver como que por el momento soy el que está currando ahí, trabajando duro cuando salgo, entonces cualquier competi que sale así, que necesitan un representante colombiano, más vale que llevar la bandera encima siempre, no es como que siempre tengo más vale trabajo fijo, mientras salen otros representantes buenos que Claro. seguro ya en 1 año, 2 años ya no necesariamente necesito estar yo. ¿Y qué ves tú en el circuito de Colombia que tú digas, mira, esto no lo tiene otros lugares? Bueno, yo creo que allá todavía se disfruta mucho de los chistes, de la comedia más tranqui, como Claro. que no están tan preocupados en todo el tiempo hacerte una barra así de... Claro. Sí. Ok. ¿Cómo ves la escena de freestyle en España? ¿Qué opinas de nosotros? Bueno, desde allá, del otro lado, se ve muy organizada, se ve muy evolucionada, industrializada principalmente, pero para conocerla había que venir a palparla así de cerca, así que aquí estoy a escudriñarlos bien. Muy Y bien. mire este inicio, así que nada, sí están mucho Maravilloso. más adelantadas, bro. La gente que no te conozca te tiene como eso, pues como el freestyler, como tal, que no sé qué, pero yo que te conozco súper en profundidad, de hecho, creo que eres, sí, sin el creo, eres mi mejor amigo internacional. No sé si te llegó esa Gracias, carta, bro, te lo habrá no. desbloqueado, pero... No, bro, es Pero bueno. recíproco, bro. De verdad que sí, para mí también cada que viajo más cómodo, donde más Tenemos hablamos, que estar siempre. donde somos más nosotros, bro. Sí, tal cual. Y la gente no sabe que tú eres el Will Smith del freestyle, que yo siempre te lo digo. O sea, Sí. la peña ve como al Bueno, Balleste... Explícame, ¿cómo así que el Will Ya, Smith? el Will Smith del freestyle. Ok, tú eres muy carismático 24/7. Si vas a una discoteca, tú eres el que más baila y el que hace que toda la discoteca te siga. Si estamos interpretando una acción, que vamos a hacer una broma como si fuéramos una novela, tú eres el Sí. que lo va a hacer mejor. Ok. Tal. Y eso, ¿de dónde sale y va a algún sitio? Es decir, ¿tienes algún objetivo con
coño, con tanto multitalento es como, no, mira, yo lo hago porque para hacer gilipollas cuando veo a Chemi en Rumanía y... No, de verdad que me gusta estar como expresando más allá de solo las palabras. Entonces es como interesante siempre darle una acción a cada cosita. Claro. Y eso ya hace que se vea así como que todo el tiempo estamos en un rodaje, ¿no? Pero realmente va como muy con mi personalidad. Me gusta más como que la gente también se desprenda de ese, no sé, se congelan mucho cuando quieren decir algo, mientras que cuando uno lo expresa con movimientos se parcha más. Entonces me gusta más como por lo personal. Más vale... Gracias a lo que hemos hablado en muchas ocasiones fue que yo como que decidí, bueno, sí, voy a hacer más en el escenario, todas las bromas que me gusta hacer detrás. Claro. Oye, brother, ¿y el freestyle, si fuera una persona, si fuera un ser, si fuera tu compadre, qué te ha dado? Bueno, me ha montado en sus hombros y como que vamos para acá. Qué buena. Sí. O sea, te lleva por ahí. Sí, me lleva por todos lados, aparte de que no se cansa, brother. Cada día está más fuerte. Qué guay. Bueno, pero tú también lo llevas a él. De vez en cuando dices, oye, llévame tú ahora y tú lo subes Ok. y te lo llevas Sí, por sí, ahí. sí. Suele pasar, pero más que todo siempre ando como más vale flotando encima de él, bro, porque es como que no tienes tú necesariamente que ser la pieza fundamental para que el freestyle siga, mientras que el freestyle sí te hace seguir a ti todo Claro. el tiempo Ok. en la movida. Oye, pues ahora quiero que hablemos con un compañero de aquí de España. Te ¿Lo doy una conozco? pista. ¿Lo Sí, conozco? sí lo conoces, sí lo conoces. Tiene un flequillo así muy largo para abajo. Y, ¿Hacia abajo o hacia arriba como el tuyo? hacia abajo, hacia abajo. Ok. Voy a presentártelo y hablamos con él, ¿te parece? Vale, vamos. Vamos para allá. Oye, ven, espera. ¿Así? No. Bueno. Camilo ha luchado mucho para situarse en la élite del free y se merece todo el éxito del mundo. Vamos al encuentro de un freestyler que nunca se ha enfrentado con él individualmente. Uno de los MCs más potentes de nuestra escena. Bienvenido a Ballesta, espero que estés disfrutando. Es un orgullo tenerte desde la otra punta del charco. Sé que puedes demostrar nivel insuperable. Cuidado con el robot, que no se le cruce el cable. ¡Yo! ¿Qué dices, capullo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué? Pues nada, tío. ¿Hace Un rato frío del estabas ahí? demonio. ¿No está mal? Sí, tío. ¿Bien o qué? ¿Qué dices? Chemi siempre Muy bien, así, tío. bro. Muy bien. ¿Así Muy como? guay. Más o menos. ¿Más o menos qué? Impuntual, ¿no? Ah, bueno, pero has venido conmigo. Oye, él ha venido muy peinado también. Sí, Sí, vengo bro. guapito hoy, preparado. Sí, muy bien. Oye, rápidamente, ya, veloz, raudo, como la vida. Defíneme a Ballesta en 3 palabras. Carismático, ingenioso y no es un adjetivo, pero bailarín. Tú y yo sabemos que bien. bailas muy bien. ¿Eso es verdad o mentira? Un 80% de verdad. Vale. Antes también ha salido el tema este del baile. Un paso rapidísimo. Ya. Ok, me vale. Muy bien. Oye, nunca No me habéis... pidas bailar, ¿eh? Pero sí, ahora sí, me ha gustado. No, un con paso cuello rápido. ortopédico es difícil. Por favor. Muy bien, ok. Bueno, está bien. Muy realista. Muy realista, ¿no? El Cómodo, zambulleo es la japonés. palabra. Vale. Ok. Oye, ¿nunca os habéis enfrentado en una batalla directamente, salvo en esta semifinal que te eligieron de repesca, tal, de Gold Level, ¿vale? Sí. Si os enfrentarais en una batalla vosotros dos, con la mano en el corazón, ¿qué creéis que pasaría? Bueno, yo creo que sería una batalla muy entretenida, bro, porque tendría varias cosas por las cuales atacarle, ya que él es como más serio a la hora de Claro. tener su Sí. postura rapera y yo como que soy más vacilón, así que sería como un debate. Sería un choque muy de contrario. estilos interesante, porque a pesar de que los dos nos dediquemos a soltar punchline y atacar, que no somos gente que nos pasemos, no sé, es nuestra forma de ganar batallas al final, creo que somos 2 estilos muy diferentes, en ese sentido, la forma de atacar. ¿Y quién creéis que ganaría? Bueno, lógico, ¿no? Me encanta esta mierda. Oye, y ahora que estáis hablando de estilos diferentes, tú desde tu punto de vista, ¿qué crees que a ti te falta, que tiene Walls, y qué crees que a Walls le falta que tienes tú, y viceversa? ¿Quieres empezar o te lo digo yo? Yo lo Como quieras, si así te tengo... vas a poner en la batalla que Tú nos lo toque, tienes. bro. Yo lo tengo. Yo creo que a mí, por ejemplo, lo que a él se le ocurrió del paso del robot, a mí no se me ocurriría.
yo a lo mejor te soltaría una frase hablando del robot comparado con Terminator, de no sé qué, no sé cuánto. Claro. Pero a mí lo que es esa capacidad, esa magia, esa chispa de ponerse a bailar en medio del escenario delante de miles de personas, eso es una cosa que a mí me falta, por ejemplo. Bueno, yo creo que a mí me faltaría del parcero ese tipo de frases así que van como mucho más allá, de pensarlas un poco más, porque lo mío es como más ponérselo facilito al público. Mírenlo, vea, lo estoy mostrando, consúmanlo. Cambio el pana, los pone un poco más ahí a que piensen y tal. Y también me faltaría un cuello ortopédico de eso, bro. Sí, y el flequillo que también está muy bien. ¿Cómo ves tú el desempeño de Ballesta internacionalmente y crees que desde el punto de vista de un español, ¿vale? ¿Crees que tiene más cuerda? O sea, rollo, hostia, ¿la va a pegar más todavía o Ballesta se ha quedado ahí? Díselo, a él no le duelen estas cosas. No, a ver, yo noto una mejoría. De hecho, esto no es coña. El otro día estuve viendo la internacional que ganaste tú, me salió por ahí, en la de Perú, y, tío, participaste, llegaste a cuartos, puede ser, y yo noto una mejoría desde aquel entonces hasta ahora enorme, tío, enorme, la verdad. Gracias, bro. A mí me pareces el mejor de tu país, sobradamente, y bueno, eso ya está en tu mano, si quieres mejorar, si te quieres quedar ahí, creo que estás en una posición relativamente cómoda, porque internacionalmente siempre haces buenos papeles, y... Gracias, bro. Está en tu mano, tío. Está en tu mano, bro. Tú sabes. Y que ya ha dejado un legado, tío. En verdad. ¿Sabes lo que te digo? Sí, Hermano, bueno, en la historia de Colombia y ya internacionalmente, ¿sabes? Que eso mola. A ver qué piensas tú de esto. Mi amigo Walsh, que yo lo conozco mucho y tengo la suerte de conocerlo mucho y lo amo, pero es un tío raro. Es un tío raro al punto de que él llega a una batalla y le da igual. Si pierde, igual se raya un poco, pero a los 5 minutos le da igual, que eso está bien, en verdad, pero que no le importa, que no, de verdad que no le importa. Y no puede ser. Pues. No, que no se esfuerza, bro, vamos a hablarlo claramente, no se esfuerza, él está con su película, sus paranoias, esta raperística. Entonces, ¿qué le dirías a él? Porque yo como padre he fracasado y yo no sé cómo decirle que un tío que llega en su primera FMS y queda segundo y abusa de todos nosotros, de repente llega al tercer año y hace... y le da igual, ¿me entiendes? O sea, que tú como... Yo soy un padre fracasado, ¿qué le dirías para que cambie esa mierda? No, yo creo que tampoco está mal porque lo tienes que cambiar. O sea, bueno, el hecho, ok, de que, bien, el hecho de que esté tranquilo, aunque lo esté haciendo bien, es mejor. Al fin de cuentas, eso antes es lo que juega en contra. Pero con lo hace mal. Esa es la película, que lo hace baja mal. el rendimiento. Claro, ahora baja el estoy volviendo a rendimiento. activarme desde God Level, la última jornada contra BTA creo que también di buen papel, pero ha sido un problema serio lo que he tenido. Bueno, ahí la pregunta sería el por qué. Inmadurez, tío. Inmadurez y... Tío, montarme mi peli, él lo ha dicho, bro. Llegar a la FMS y decir... Igual que el año pasado iba con decir, tío, este tío le iba a meter la paliza de su vida. Pero... Ahora, tío, pues... Pero la verdad no sé qué aconsejarle, brother. Yo no tengo ni FMS. Bueno, he fracasado como padre y al Tito al que le quería pedir consejo ha sido una mierda. Oye, yo quería haceros un reto. No habéis enfrentado nunca, ¿vale? Así que como en réplica tenemos esta cosita de enfrentar a los rappers en retos diversos, os vais a enfrentar en un reto. Estamos en el templo de Bot, ¿vale? Que la historia está mola porque, ojo, es un choque cultural porque lo empezaron los egipcios y lo terminaron los romanos, ¿vale? Os sirve muchísimo esa información y no se os va a olvidar dentro de 5 minutos, ¿verdad? Me interesa además un montón. Bueno, el caso es que yo quiero que cada uno elija la civilización que quiera y la defienda en un 4x4 contra el otro, ¿vale? Roma, Egipto. Vale. ¿Ok? Nos has dejado elegir mucho. Yo soy Egipto, bro. No, bueno, si quieres. Claro. Yo soy Roma. Tokio y, claro, o sea, tú eres Roma. Sí, güey. Y tú eres Egipto. Vale. Vale, pues voy a sacar el teléfono, ¿vale? ¿Quién va a empezar? Piedra, papel, tijera, rápido. Empieza tú, tío. Vale. Ya, ok. Pues lo tenemos en 3, 2, 1 y... Guau, guau, bribi, bam, 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 yo, 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 yo. Yo. Papi, esto es Egipto y dejamos jeroglíficos, pero igualmente a ti te dejo en estado crítico. ¿Acaso estás loco? Acá entre los egipcios somos como espejos, iluminados uno a otro. Iluminados uno a otro, tú no lo entiendes. Es que no se entiende ni entre vosotros. Y noto que floto porque soy el dios. Yo no soy Poseidón, pero poseo el don. ¿Posees el don en serio en este día? Esos son como las pirámides, porque son 3 veces repetidas. Ya lo he escuchado muchas veces, así que más bien por Egipto no te me atravieses. No te me atravieses entre tantos rappers que piensan que su puesto te lo mereces. Por cierto, te digo una cosa que deja loco. Tú no eres una esfinge, pero finges ser otro. Yo no finjo, yo soy un campeón. Yo soy el rey y soy de octubre, escorpión. Cáptala después y me avisas. Tus estructuras me dan risa.
Mis estructuras se dan risa, pero son como pirámides, de lejos se divisan. Aprende, no te quiero pagar con la visa. Ves como Tutankamón por el pasillo se desliza. Pero no has visto las pirámides, tienen style. No has visto el Coliseo de Roma, te dan dislike. Mejor déjalo en caja de comentarios. Egipcios como yo, ya no hay varios. Mira, no digas las cosas, no me cumplas tu promesa. Tú no sabes rapear y por eso te embelezas, pero no tienes nada y eso es lo que tú destrezas. Lo del pulgar para abajo es cosa de Julio César. Cosa de Julio César, pues César se muere en julio. Porque llegó Ballesti hasta acá en un modo oportuno. Sabes que es así, no es con Lidia. Te mueres en Egipto y enterramos viva a toda tu familia. Puedes enterrar vivos a toda mi familia. En Egipto, en España, en Italia o en Siria. A mí me da igual, loco, yo no tengo envidia. Yo soy Tutankamón, todo por mi familia. Toca la arena con pies descalzos. Este es mi desierto, este es de falsos. Yo voy rapeando así con trabajo. En la juega con mis escarabajos. En la juega con mis escarabajos, pero soy un gladiador y nada me cuesta trabajo. De hecho, esto es como Gladiator camarada, porque voy a seguir en pie hasta la última puñalada. Muy bien, chavales. Hostia, pues... Tú eres el que ha rapeado mejor, bro. No, yo soy el que lo ha hecho mejor. Claro, yo defiendo la civilización malagueña. Oye, muchas gracias por haber estado de nuevo en réplica. Gracias a ti, tío. Si volvemos a hacer otra réplica y te llamo, ¿vas a venir? ¿Sí? Por favor. Sí. ¿Vale? Balleste, muchas Claro que gracias por sí. estar en réplica. ¿Te la has pasado bien? Sí, brother, gracias. De verdad ha sido una locura. Pensé que iba a ser como más cuadriculado y no, ha sido bien dinámico, bro. Ha sido fluirlo y pasarlo bien. Sí. Oye, vamos a enseñarle al Balleste el templo por la parte de atrás, que es la parte más bonita. La Vale. parte de atrás, como las neveras. Vale, sí, ¿Sí o no? claro. Vamos, chaval. ¿Y esta parte de atrás? No sé qué tal serían Julio César y Tutankamón haciendo free. Supongo que ni comparables a estos dos prodigios. Es maravilloso ver la unión de tantos países gracias al freestyle. Nos vemos con otro compañero internacional.